Iba toda la familia en el auto familiar cuando de repente se pone el rojo y ellos se paran. Es de noche. Se escucha detrás el rechinido de unas llantas, después un golpe tremendo, gritos y llantos, y la mamá no se acuerda de más. Después de varios días y semanas que ella logra recuperar la conciencia, se entera de que su esposo y sus hijos han fallecido en el accidente. Un adulto totalmente alcoholizado se quedó dormido, nunca frenó, se estampó por detrás, el auto explotó, se incendió y ella, además de haber perdido a su esposo y a sus hijos, tiene el 80% de su cuerpo lleno de quemaduras. Pasaron los meses, el proceso de recuperación. Hoy ya puede caminar, ya puede andar de forma autónoma, pero tiene un reto. ¿Qué hacer con esos sentimientos de enojo, de rabia, de odio, de impotencia por lo sucedido? Es una ventana de oportunidad para vivir la experiencia del perdón. Quizá en tu casa o en la mía no estemos viviendo una situación catastrófica como la de ella, pero los conflictos dentro de las relaciones familiares son una constante. A veces son inevitables y esos conflictos van dejando heridas que lastiman el corazón, cicatrices que quedan ahí y que a veces nos limitan, nos impiden disfrutar de la vida. Para construir una familia fuerte, tenemos que comprender que somos débiles, somos frágiles, nos equivocamos, cometemos errores. Y el perdón es una excelente herramienta para la vida en familia. Hoy vamos a revisar el perdón en la familia a través de 4 puntos. Lo que no es perdonar, lo que sí es perdonar, qué se requiere para perdonar de corazón y, en último lugar, cuáles son los beneficios del perdón en nuestra vida. Vámonos al punto número 1, lo que no es perdonar. Aprovecho para pedirte un favor. Si pudieras darle me gusta, compartir a esta transmisión y de esta manera llegar a más hogares, a más personas. Todos tus amigos, tus seguidores se van a enterar que estás viendo este video y así llevar un mensaje de esperanza, porque el perdón es su bien, un bien para todas las familias. Punto número 1, lo que no es perdonar. Perdonar no significa olvidar, porque olvidar algo que para mí ha sido importante es muy difícil. Por ejemplo, un abuelito fue llevado al hospital para que le arreglaran su rodilla. Algo pasó allá, quizá algo se complicó en su cuerpo, una negligencia, un mal tratamiento, algo sucedió. El hecho es que él iba para que le operaran su rodilla y caminar de manera jovial, natural, y resulta que muere. ¿Acaso perdonar al equipo médico significa olvidar lo sucedido? No puedo olvidarlo porque para mí es muy significativo, pero lo que sí puedo hacer es que cuando regrese el recuerdo de lo sucedido, lo puedo recordar como perdonado. Cuando yo logro perdonar, poco a poco van disminuyendo la carga emotiva negativa vinculada a la experiencia. Por lo tanto, si usted ha perdonado y se sigue acordando, usted es una persona normal, porque eso que aconteció era algo importante en su vida. Paso número 2, perdonar no es tolerar que te lastimen, no es dar libertad para que te sigan haciendo daño. Nosotros debemos más bien evitar que una conducta que lastima se vuelva a repetir. Pensemos, alguna persona ha llegado a sentir que un amigo ha recibido información que le compartías fruto de la confianza, de la intimidad, pero te enteraste que divulga tu intimidad, que ha divulgado esos secretos que tú le compartías. Él llega y te pide perdón,
Perdonarlo implica que él puede seguir haciendo lo mismo, que te puede seguir lastimando, traicionando la confianza. No. Perdonar no significa tolerar que te lastimen. A un joven, recuerdo que ahora en estas tendencias modernas de que van caminando por la calle y de repente le golpean la pierna a las dos y se cae de cabeza, afortunadamente él no tuvo lesiones graves. Los amigos le pidieron perdón frente al director porque fue un escándalo en la escuela. Haber otorgado el perdón ¿significa darles permiso para que te sigan lastimando? No. Perdonar no es de débiles. Perdonar es de fuertes. Perdonar es de personas con entereza. Pero hay que pedir, no me vuelvas a lastimar. Perdonar no significa justificar conductas abusivas. Cuando nosotros justificamos a alguien, lo que hacemos es escuchar razones que pudieran liberarlo de la responsabilidad, como por ejemplo, tuvo un papá borracho y por eso es así. Su mamá los abandonó cuando estaban chiquitos, tuvo que trabajar desde niño y no tuvo infancia. Entonces, ¿acaso por su pasado yo voy a justificar que me lastime hoy? ¿Voy a justificar conductas abusivas? No. Justificar en algunas razones, en algunas ocasiones más bien, pudiera significar dar evasivas y no aceptar la realidad tal cual es. Pensemos, en algunas comunidades se presenta la noticia triste de que adultos abusan sexualmente de menores. Estas personas pueden llegar a pedir perdón, pero otorgar perdón ¿implica justificar sus conductas? No, de forma alguna. Una persona nos hizo llegar esta pregunta que te comparto. ¿Cómo pedir perdón por los errores que se cometieron? Sobre todo en los hijos, debido a la falta de cariño, a la falta de manifestaciones que quizá vienen vinculadas a mi propia historia de vida y que son patrones que por desgracia vamos repitiendo. Es un reto muy grande y te entiendo, porque soy hombre y también lo he vivido. Hay patrones que aprendimos que están tan arraigados en nosotros que es difícil cambiarlos. ¿Qué hacer si lastimamos la vida de uno de los niños? Hay que sentarnos a dialogar. Esto implica que nosotros podamos narrar, describir esas conductas erróneas. Esto implica que al narrar lo que nosotros consideramos que no debió de haber sido, hay que pedirles perdón y emprender un cambio de vida, sí, con alegría, con gozo, con determinación. Hacer lo contrario, el que podamos poco a poco llenar su tanque de amor y desde luego el no caer en el mismo error. Es un reto muy grande, porque si eso que a ti te aqueja en tu corazón lo aprendiste desde la infancia, va a ser difícil erradicarlo, pero es ahí donde tiene sentido vivir motivado por el amor, por amor a mi pareja, por amor a mis hijos. Yo puedo erradicar de mi vida interior un hábito, algo que nos está lastimando. Pero recuerda algo más. Si en el camino caes, levántate. No te regocijes en el lodo. Si te equivocaste y volviste al error de ayer, rápidamente levántate y vuelve a pedir perdón. Es la lucha del viejo hábito con el nuevo que queremos crear. Vamos ahora al punto número 2. Lo que sí es perdonar. Nosotros vamos a descubrir que el perdón es una decisión. Esto implica que cada uno de nosotros debe en su interior querer perdonar. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar es una decisión en donde yo elijo vivir liberado, elijo soltar ese sentimiento de odio, de ira, de rabia, de venganza, de decepción. Yo quiero vivir en positivo. Yo quiero gozar de mi vida y por eso quiero dejarme de ver a mí mismo como una víctima.
como alguien pasivo que ha sufrido algo horrible en el pasado y que ese pasado sigue influyendo en mi vida. Perdonar es una decisión en donde nosotros podemos ponernos de pie hablando de aquello que nos lastima. Sí, habla con tus seres queridos, habla quizá con tu pareja, porque a veces traemos heridas de muchos ayeres que terminan por influir en nuestro presente y no se vale. Usted tiene el derecho, la dicha de gozar de su vida. No se vale que un evento de ayer nos marque de una manera tan fuerte en el presente. Te quiero compartir uno de los pasajes del Evangelio de San Juan que dice así: uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muéstrame en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Jesucristo nos muestra el ejemplo. Él se pone de pie y toma una decisión. Merezco respeto. Si en algo me he excedido, pues dímelo para corregir. Pero consciente Jesucristo de estar en lo correcto, lo interpela y lo cuestiona, exigiendo respeto. Perdonar, por lo tanto, es una decisión de que yo quiero vivir libre, no quiero guardar rencor, pero exijo al otro respeto y a la vez yo brindo respeto. Segunda característica: perdonar requiere un cambio de percepción. Esto implica cómo apreciamos el mundo, cómo tenemos el concepto de quiénes son las demás personas, porque a veces nosotros podemos caer en generalizaciones. Te comparto un ejemplo. Una señora tenía su ahorrito y su hermana perdió el empleo y le propuso poner un negocio. Le pareció muy buena opción. Invirtió parte de lo que tenía en su ahorro, pero al paso de los meses el negocio no iba bien. Había ventas, pero no había dinero. Esto era algo preocupante. Se metió a indagar, investigar y descubrió que su propia hermana, la que le pidió ayuda, a la que le brindó sus ahorros, le estaba robando. Esto lastimó su corazón. Se enteró, no es que le haya ido a pedir perdón, la está pasando mal. Y entonces ella, en medio del coraje, de la rabia, tiene que tomar una decisión: cortar para siempre con la hermana, abordar el tema, dialogarlo. Es un reto muy grande. Y cuando digo que perdonar requiere un cambio en la percepción, es que tenemos que ponernos de acuerdo, porque a veces nosotros podemos tener una percepción de que las personas son totalmente buenas y que no hacen nada malo. O quizá del otro lado, que todas las personas son malas y que nunca hacen algo bueno. Cambiar la percepción implica reconocer que las personas podemos ser buenas y en ocasiones cometemos errores. No se trata de darle la espalda para siempre, romper con la hermana, abandonarla en su debilidad. Se trata de comprender que las personas cometemos errores, que a veces nuestra vida emocional se enferma y traicionamos, echamos abajo nuestros compromisos. Claro, es doloroso, pero a la vez es humano y comprensible que nuestra naturaleza es frágil, no para justificar el error, sino para comprender y lograr ser empáticos y juntos caminar en el camino a la perfección. En el Evangelio de Mateo dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga para buenos y malos, y manda lluvias sobre justos e injustos.
Es que esa es la realidad. Tú y yo queremos el bien, pero a veces hacemos el mal. ¿Por qué hago el bien que no quiero? Al revés, ¿verdad? ¿Por qué hago el mal que no quiero? Y dejo de hacer el bien que sí quiero. Es una lucha, esa es nuestra naturaleza. Siguiente característica, perdonar es resignificar el pasado. Esto es, que yo decido terminar con esa lucha interior. Esto implica que yo quiero soltar los sentimientos negativos. Yo quiero gozar de la vida, quiero vivir en paz, quiero vivir libre. Por eso, perdonar es una decisión, no un sentimiento. Cuando las personas tienen prisa por dejar de sentir, el camino no es querer dejar de sentir, el camino es perdonar y los sentimientos poco a poco encontrarán su justo lugar. Hay una frase hermosa que dice: el que no ha sufrido no sabe nada, no conoce ni el bien ni el mal, ni conoce a los hombres ni se conoce a sí mismos. Soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Podemos hacer el bien y podemos hacer el mal. Lo que nos caracteriza es ser libres, claro. Cuando sufrimos una injusticia, una traición, un robo, un fraude, un secuestro, un asesinato, padecemos el mal y eso nos afecta. ¿Qué implica entonces vivir el perdón? Perdonar es caminar en el sendero de la paz. No es algo inmediato, es un camino en donde nosotros elegimos dejar de ser víctimas, cargando un cúmulo de sentimientos negativos. Se trata de reconocer el mal que sufrimos, afrontarlo, aceptar que es una realidad, procesar esos sentimientos y llegar a el día en que ya no te dominen, porque poco a poco vas a soltar el rencor, la ira, el coraje, renunciando nosotros quizá también al deseo de vengarnos, a ese impulso de querer que los demás sean castigados, y vamos optando poco a poco por no prestar atención a la ofensa, sino comprender que la vida nos plantea retos, problemas, a veces son injusticias, pero que yo tengo la capacidad de reconfigurarme para proyectarme a una vida de mayor gozo. No se vale darle tanto peso a algo de ayer a tal grado que me amargue mi presente. Una familia fuerte es aquella que vive el perdón mutuo como una expresión de darle prioridad a la familia. Porque si yo le doy prioridad a las ofensas, tengo motivos suficientes para alejarme. Si yo le doy énfasis a las injusticias, ya tengo el pretexto para separarme. Entonces, una familia fuerte vive el perdón, usa el perdón como una herramienta para resanar, para recomponer, para reconstruir lo que estaba lastimado. Si las ofensas nos separan, el perdón nos une. Si las heridas nos van distanciando, el perdón nos hace más fuertes, porque ahora ya nos conocemos. Sé quién eres, sé que luchas por hacer el bien, pero a veces hacemos el mal. No sin dolor se perdona, no sin sacrificios. Perdonar nos hace fuertes, porque nos va llevando en el camino de tomar el control de nuestra vida. Si mi cuerpo sufre con la ofensa, si mis emociones se sienten consternadas con la traición, sé que desde el espíritu yo puedo dar el paso al perdón. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.
donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparte la piedra del camino. Si alguien ha de comenzar a pedir perdón, pide perdón tú. Si alguien ha de comenzar a perdonar, sé tú. Tomemos el liderazgo, seamos proactivos, que abrimos una ventana a una mayor libertad, a vivir en paz. Vamos al punto número 3. ¿De quién depende perdonar? El perdón, decíamos, es una decisión personal. Es algo que anida en mi corazón. Es algo que yo quiero hacer. Por lo tanto, perdonar es una decisión libre y soberana que yo tomo. No es porque el otro me pida perdón. Esto implica que yo soy libre de perdonar a aquel que nunca ha pedido perdón. En una ocasión me narró la historia un joven universitario que después de horas y horas de preparar su proyecto final, un amigo le llama y le dice: oye, ¿me lo podrías compartir? Es que quisiera yo revisar tus conceptos y tus ideas. Y le pareció natural mandarle el archivo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que ese amigo al que le prestó su trabajo lo ingresó en mejor papel, en una impresión a colores. Se veía hermoso el trabajo de su autoría, pero el otro estaba haciendo fraude. El profesor lo primero que hizo fue leer el trabajo del amigo y reprobó al verdadero autor. Esa traición a él lo tenía amarrado, encerrado, trabado, pero en riesgo era que dejaría trunca la universidad. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Confrontarse con el amigo quien dolosamente lo había traicionado? Se recupera el joven y va y habla con el profesor. Y le dice: no pretendo que le haga un daño al que entregó mi trabajo. Yo lo que quiero es seguir luchando. Le pido por favor, profesor, deme la oportunidad de volver a presentar un trabajo. Solo le pido tiempo para realizarlo. Entonces el profesor, admirado por su entereza y su valentía, le dijo algo: dime la verdad, ¿el que te ha traicionado ya te pidió perdón? Y le dice: no. Pero es que actúas como si lo hubieras perdonado. Es que perdonarlo es una decisión mía, profesor. Él, cuando se arrepienta, si llegara ese día, podremos dialogar y le expresaré mi perdón. Por ahora, yo lo que quiero es seguir avanzando en la vida. Así es, no nos quedemos atorados, no nos quedemos estancados por el ayer. Sí, te falló, te traicionó, hubo golpes, hubo ofensas. Corregir la conducta que me lastima, exigir respeto, sí, pero el perdón no es para hacerle un bien a la otra persona. Perdonar es un bien para mí mismo, porque me hace libre. Recuerdo yo una historia conmovedora que quiero compartirte. Estaba un hijo dialogando con su mamá porque hay problemas fuertes entre el papá y el hijo. Y entonces el hijo estaba buscando negociar, tener a la mamá como aliada para que el papá cambiara sus conductas. La mamá, con una paciencia enorme, invitaba al hijo a recapacitar, que contemplara distintas ópticas, distintos enfoques, y entonces el hijo se enoja y le dice a la mamá: ¿por qué le perdonas tanto? ¿Por qué lo aguantas tanto? Y el hijo siguió ataque y la mamá se vio orillada a sacar argumentos que nunca antes había usado. Le dice al hijo: siéntate y mírame a los ojos. Si tú supieras todo lo que tu papá me ha perdonado, si tú supieras todo el dolor que yo le generé en los primeros años de nuestro matrimonio, si tú supieras la verdad, que no pretendo decirte porque es algo de mi pasado, si tú supieras todo lo hermoso que ha sido tu padre,
te darías cuenta que lo que yo le estoy perdonando es poco. De tal forma que la paciencia, la comprensión de mis heridas, las que yo he cometido, nos va llevando a comprender que el perdón es un proceso interior de sanación profunda. Esta sanación pasa por un proceso racional de comprender que soy humano, cometo errores, faltas, cometo pecados. Pero eso me lleva a ser comprensivo con los demás, no a justificar su error, no a que se regocijen enlodándose con su pecado. Me lleva a comprenderlos e invitarlos a salir de donde están en la búsqueda de vivir en la verdad. Para ello, la lectura, la oración, la meditación, el irse de retiro, el tener un director espiritual, aproximarnos a la confesión, nos va ayudando a comprender cómo es la dinámica de nuestra vida interior. Aquellas personas que se han equivocado, que han cometido errores, que han lastimado a otros, pueden salir fortalecidos. De ese mal puede salir un gran bien. Veamos cómo nos lo plantea en Efesios. Más bien sean bondadosos y comprensivos unos con otros, y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquella persona que se arrepiente del mal cometido y pide perdón es un acto de justicia. Pero aquella persona que perdona es un acto de generosidad, de bondad, pero a la vez de compasión. Compasión que nos involucra a nosotros mismos, porque con la vara que midamos, habremos de ser medidos. Por lo tanto, perdonar es un trabajo personal, es un trabajo de vida interior. No es cuestión de compras, de viajes, no. Es un trabajo en donde la persona va entrando en contacto con su yo interior y va comprendiendo las cosas grandes que puedo hacer y aquellas negativas. Un señor me narraba una historia desgarradora. Le secuestraron al hijo. Estuvo un tiempo como desaparecido, después comenzaron a pedir rescate, pagó lo que pudo. Le decían que no lo hiciera, que ya era mucho tiempo. Finalmente lo más terrible sucedió. Encontraron meses después el cuerpo de su hijo. Era su único hijo. Para él, esta era una experiencia traumática, dolorosa, que estaba complicando la vida conyugal, la relación en el trabajo, la vida social, más aún, su vínculo mismo con Dios. Porque él no podía concebir cómo un Dios de amor podía tolerar esa semejante atrocidad. Cayó en sus manos un libro del perdón. Comenzó a procesarlo y comenzó a comprender que era una injusticia para sí mismo y para la memoria de su hijo tan bello y tan bueno como era, el no darle gloria a Dios a partir de ahora. Y él toma la decisión de perdonar a los maleantes que nunca ha conocido, que no sabe sus nombres, pero él decide a partir de ahora vivir en libertad, orando, ofreciendo sacrificios y trabajando a favor de una mejor sociedad. Si nosotros dependiéramos de aquel agresor para yo poderlo perdonar, si necesitara ese papá que el asesino viniera a pedirle perdón para poder vivir en paz, es que ese sería un segundo secuestro. Me secuestraste a mi hijo y has secuestrado mi vida interior. Y la vida interior no está a disposición. Por eso es que si nosotros le damos mucho peso al otro para perdonarlo, podemos llegar a ser sus esclavos. Nosotros más bien debemos ir por el camino de la libertad.
¿Quién puede vanagloriarse de no tener defectos? Examinando los propios, aprenda cada uno a perdonar los de los demás. Sí, todos tenemos una sombra, todos cometemos errores. Esto nos lleva, por lo tanto, a la conclusión de que podemos perdonar a vivos y muertos. Ese padre de familia que fue duro, severo, que tal vez violentaba, que cometió abusos y excesos, pero ya murió. ¿Puede alguien perdonarlo? Sí, sí puede. Aunque ya murió y no puede venir a pedir perdón, es que venir a pedir perdón es necesario para la reconciliación. Pero dado que ya murió, no nos podemos reconciliar, pero yo sí te puedo perdonar. Yo te puedo liberar de esa culpa que te corresponde. Yo te puedo liberar de ese enojo que te tocaría si te tuviera frente a mí. Es un acto de generosidad. Se puede, por lo tanto, también perdonar a alguien que está ausente. Sí, usted vive en su país, vive en su ciudad, y hay alguien que se fue al norte. Está muy lejos, miles de kilómetros. Él no ha venido a pedirle perdón, pero sus heridas usted las sigue cargando. Puede usted perdonar a la distancia. ¿Qué podemos hacer si aún queriendo no puedo perdonar una ofensa? Lo que nosotros debemos de comprender es que el perdón es fruto de la vida interior. Por ello debemos fomentar una mayor reflexión, una mayor lectura, una búsqueda de diálogos profundos con otra persona que te pueda entender, para que tomando conciencia de la fragilidad personal, la fragilidad de todos, podamos reconocer los errores y dar paso a una mayor comprensión. Somos duros y severos cuando nosotros no somos conscientes de nuestra fragilidad. Nos creemos erróneamente perfectos. Nos creemos que nosotros estamos inmaculados y no, todos cometemos faltas. Por lo tanto, no debemos esperar a que pasen los sentimientos para perdonar. Más bien, al perdonar, los sentimientos se van acomodando. Este es un error muy popular. Se dice, es que yo no perdono sino hasta que deje de sentir. Es que en realidad, si lo que sucedió fue algo muy significativo, lo vas a seguir sintiendo toda la vida. Pero lo bello es sentirlo como perdonado. Por esto, fomentar la espiritualidad es una pieza clave. Quiero invitarte que me apoyes escribiendo a través del chat en Facebook, en YouTube, donde te encuentres, preguntas. Ahora en unos minutos más vamos a contestar algunas, las que no alcancemos. Estamos transmitiendo todos los días una pregunta. Te pido, visita frecuentemente el Facebook, el YouTube, para que vayas viendo estos videos que todos tienen un enfoque formativo para construir una familia fuerte. Vamos al paso número 4. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? Cuando nosotros hemos recibido una ofensa, hay algo en nuestro interior que está lastimado. Hay una herida y esa herida es mía, la llevo en mi interior. Por lo tanto, el primer beneficio de perdonar es que al perdonar soltamos una carga. Es como si anduviéramos con un costal lleno de dolor, de coraje, de rabia, de odio, y eso nos impide disfrutar de la vida. Eso limita el gozar de nuestros hijos. Andamos mal encarados, como tristes, enojados, deprimidos. Al perdonar, la experiencia de las personas es que me estoy liberando de una carga. A veces, la persona que ha padecido una injusticia, una infidelidad, un robo, que le han faltado al respeto, puede llegar a estar pensando cómo vengarme, cómo lastimar al que me hizo daño, sin darme cuenta que al cultivar esos sentimientos de venganza, me estoy alejando del bien que quiero para mi vida. Por lo tanto,
el perdón nos aleja, nos evita esos deseos de venganza o de revancha. Y el primer beneficiado soy yo, porque voy a vivir más tranquilo, en paz, en libertad. Al perdonar, solo se aprende a perdonar, solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. A quien mucho se le ha perdonado, tiene la capacidad de perdonar a los demás, de tal forma que no creamos que somos tan buenos, tan libres de errores. Todos nos equivocamos. Del error, de la equivocación, del exceso, de la deslealtad, podemos salir fortalecidos. Claro, corrigiendo nuestro estilo de vida para ir en el sendero del bien. Perdonar, por lo tanto, es un gran regalo para uno mismo. A veces creemos que perdonar es un bien para el otro. Sí, sí lo es, pero antes es para mí. El que perdona la ofensa, cultiva amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Por esto es que para construir una familia fuerte y darle prioridad a la familia, el perdón es necesario, porque es una manera de vivir el amor. El amor convertido en obras frente al dolor se llama perdón. Otro de los beneficios de perdonar es que crea lazos afectivos que perduran. ¿Es posible afrontar y superar una infidelidad? Yo te digo que sí es posible. No sin dolor, no sin sacrificios, no sin cambiar el estilo de vida. Más aún, en la próxima sesión del lunes próximo vamos a afrontar el tema del perdón en la vida de pareja. Merece un programa enterito para poder profundizar en esta realidad. Cuando los hijos aprenden a perdonar los errores de los padres, se están preparando para ser ellos mejores padres. ¿No te ha tocado que a veces los papás sentimos dolor de que vemos a nuestros hijos cómo se pelean, cómo se atacan y van guardando rencor y se van distanciando, cuando en nuestro corazón está el anhelo de verlos unidos, que sean amigos, que sean compañeros, que se ayuden? Necesitamos como padres hablar del perdón como un acto de generosidad en donde nosotros somos los primeros beneficiados. El perdón, por lo tanto, es una alternativa poderosa para construir una familia fuerte. Es un elemento clave para la salud personal, claro, pero también es una herramienta fundamental para edificar una familia fuerte. Te invito a que a través del chat del Facebook y del YouTube, para que evalúes la sesión del día de hoy. También quiero pedirte que aquellos de ustedes que deseen recibir la tarea, nos manden ahora sí un mensaje de WhatsApp pidiendo la tarea y nosotros con todo gusto se las haremos llegar. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Dice así: cuando se lastima a algún miembro de la familia, pero esa persona no sabe que está lastimando, ¿se le tendría que decir que lastimó o simplemente perdonar en secreto? Vamos a ponerlo en otras palabras. El papá, un adulto, tiene un estilo que transgrede el respeto, ofende de forma sistemática y lastima la vida interior, emocional, moral de los hijos. Entonces, ¿hay que quedarnos callados y que siga haciendo el mal? La respuesta es que no. El camino es la búsqueda de un diálogo sereno, un diálogo en paz, de tal forma que le ayudemos a tomar conciencia. Esto implica que hay personas que son muy hábiles para escuchar su vida interior
inclusive son empáticos, pero hay personas que tienen muy baja empatía y nuestra tarea es ayudarles a que desarrollen esa empatía. Lo que nosotros podemos hacer también es compartir lo que los demás sienten y decírselo. Se trata de ayudar a que tome conciencia. Hemos dicho en otros momentos que una familia fuerte no nace, se hace. Se hace a través de habilidades, a través de herramientas. Una de ellas es la de no lastimar y no herir, pero cuando lo hago hay que pedir perdón. Por lo tanto, si tu pareja no se da cuenta que lastima a los demás, es importante comprender que debemos ayudarle a que aprenda a pedir perdón. Pero si es un adulto, la edad que tenga, porque todos tenemos esa oportunidad. ¿Cómo podemos confirmar esto? Existen las historias de padres de familia que ya llegados los años se tornan abuelitos y cuando están postrados en cama, algunos de ellos que antes eran duros, severos y muy demandantes, ahora aprenden a pedir las cosas por favor. Ahora son agradecidos y entonces comienzan poco a poco a reconciliarse con sus hijos, con su pareja, quienes vivían alejados fruto de su estilo. Si eso podemos ver en alguien que ya está enfermito, que ya está viejito, y uno diría qué bendición su enfermedad, entonces todos podemos cambiar, todos podemos mejorar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tengo que perdonar aunque no me hayan pedido perdón? Esta pregunta es muy seria y muy profunda, porque perdonar, recordemos, es una decisión personal, libre, en donde yo elijo vivir en paz. ¿Acaso tiene que venir el asesino de ese joven secuestrado a pedir perdón? No. ¿Acaso esa persona alcoholizada que chocó el auto y que murió en el incendio tiene que venir a pedir perdón para yo poder vivir en paz? No. Entonces, yo puedo perdonar aunque el otro no me haya pedido perdón. Ojo, si hablamos de una relación de pareja, que es lo que vamos a profundizar el próximo lunes, sí es requisito pedir perdón y ser perdonado para lograr una auténtica reconciliación. Pero muchas de las cosas que acontecen en nuestra vida, como ese día en que el taxista, la persona que te lleva en el transporte público, el de la tienda, que se quedó con el cambio que no le correspondía y te robó, pues no lo vas a volver a ver pronto. Y te lastimó, te quitó un bien para mantener a tus hijos. ¿Vas a vivir con rencor toda la vida? Somos libres. Perdonar es una decisión independiente de que te pidan perdón. Sí, para la reconciliación necesitamos de los dos. Vamos a la siguiente pregunta. Si pidió perdón por la falta cometida, pero la otra persona no perdona, ¿qué se hace? Digámoslo de otra forma. Si yo voy y pido perdón, pero no me perdonan, ¿qué debo hacer? ¿Puedo exigir que me perdonen, dado que yo ya pedí perdón? Pedir perdón, recuerda, es una decisión personal, pero otorgar el perdón también es personal. El perdón no se le puede arrancar, arrebatar a nadie. Si yo soy el agresor y ya me arrepentí, lo que me queda es corregir mi estilo de vida, alejarme de volver a lastimar, brindar tiempo a quien agredí, ser paciente, tratar de dialogar, de acercarme, pero ese distanciamiento, en parte, es una consecuencia de mi acción. Si tanta prisa tengo porque me perdone, más cauteloso debo de ser, más autoexigente para no volver a cometer esos errores. Vamos entonces
a una síntesis de lo que hasta ahora hemos comentado en este programa, dedicado al perdón en la familia. Perdonar no significa olvidar. Yo puedo recordar lo que sucedió, pero ahora recordarlo como perdonado. Perdonar no es tolerar que te lastimen. Perdonar no significa darle una carta, un carnet, una tarjeta para que viva en inmunidad y haga lo que venga en gana. No. Perdonar no es justificar conductas abusivas. El que se excede, el que se equivoca, está obligado a cambiar su estilo de vida o a establecer un alto y pedir respeto. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. Los sentimientos habrán de cambiar gradualmente a partir de que yo decido soltar, de que yo decido liberarme del pasado. Perdonar requiere un cambio de percepción, requiere comprender que en mi propio ser hay bondad y a veces eventos, circunstancias, acciones de maldad, que yo también he hecho cosas malas, como yo he padecido cosas malas. Siguiente característica, perdonar significa que yo me libero de ese pasado que me lastima. Perdonar es transitar en el camino de la paz. Una familia fuerte es aquella que vive el perdón mutuo como una manera de declarar que nos amamos y que le damos prioridad a la familia. El perdón es una decisión personal. Yo no se lo puedo exigir a nadie. Puedo y debo cambiar mi estilo de vida, pero hay que ser pacientes y buscar la vida interior, fomentar la espiritualidad. En la próxima semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar el perdón en la pareja y también el perdón a uno mismo. Porque a veces es muy fácil para algunas personas perdonar a otros, pero no se perdonan a sí mismas. Quiero enviar un saludo muy especial a Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, obispo de Piedras Negras, México, y a todo su equipo de la Dimensión Episcopal para la Familia. A todos ustedes muchas gracias y nos despedimos con unos versos. El perdón es un regalo. He querido vivir para amarte, pero lo que hice fue lastimarte. Soñaba con un matrimonio amoroso, lamento que mi estilo fue lastimoso. Tuve ganas de afrontar y decirte la verdad, me ganó el orgullo y la vanidad. Anhelaba a tu lado vivir en unidad, hoy vacío me descubro en soledad. Tu amor ha sido siempre paciente, vivo entre sombras e intento ser valiente. Tu presencia para mí es el más grande don. Algo me detiene para pedirte perdón. Me dices que ya me perdonaste. Una semilla de paz sembraste. Pero si yo no te pedí perdón, pones a prueba mi corazón. Perdonar es el camino para la libertad. Yo he quebrantado esa lealtad. Me pides que respete tu dignidad, que impere entre nosotros la caridad. Abrumado de tanta fealdad, te ruego una oportunidad. Debo educar a mi corazón, basta ya de tanta sinrazón. Tu perdón me llena de esperanza, buscaré no lastimar tu confianza. Está lleno de paz tu corazón, con lágrimas te pido perdón. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.